Crónicas Pirexianas. Capítulo 6. No hablaron mucho después de eso. Sancha dejó que la fogata se apagara y Rata no hizo ningún intento de revivirla, eligiendo aferrarse al manto prestado alrededor de sus hombros. Rata parecía cada vez más reacio a hablar, y también reacio a darle a su cuerpo el descanso que necesitaba. 3 veces Sancha lo vio cayéndose hacia un lado, para luego volver rápidamente a su posición vertical. El agotamiento ganó la 4ª batalla. Su mentón se topó con el pecho y todo su cuerpo se curvó hacia adelante. Cuando se despertó, se encontró a sí mismo en un mundo de dolor. Sancha tocó el brazo de Rata suavemente y cuando esto falló para despertarlo, lo lanzó a la tierra, que estaba seca y no era algo peor que aquel lugar donde habría dormido en sus días pasados. Él tenía sus brazos firmemente pegados al pecho. Sancha trató de enderezarlos, pero encontró resistencia. Sus puños y su mandíbula se mantuvieron cerrados incluso estando dormido. Ella pensaba que ese tipo de tensión era exclusivo de Ursa, de la locura de Ursa. Pero tal vez la conciencia de Rata se sentía igualmente culpable. Más allá de las mentiras que le haya dicho a ella y a Zor, había pasado por momentos difíciles. Su ropaje manchado y oloroso alguna vez habían sido prendas resistentes, cortadas y cosidas con tanto cuidado que sus costuras todavía se habían salvado. No era la ropa de un esclavo, no más que sus zapatos eran los zapatos de un esclavo. Les faltaban las hebillas, y estaban destrozados donde las cadenas habían frotado contra ellos. Si Sancha hubiera sabido más de las desgracias de los humanos normales, ella podría haber leído la historia verdadera de Rata en la luz de la luna. Pero Sancha sabía más acerca de los aspectos inusuales de un centenar de planos de lo que ella sabía de la vida ordinaria de cualquiera de esos mundos. Los 2 siglos y medio que ella y Ursa habían pasado en Dominaria habría sido el mayor tiempo que Sancha había pasado en un solo lugar. Y aunque ella se había enseñado a sí misma a leer y viajaba a la menor oportunidad, todo lo que ella realmente había aprendido era en la medida de su ignorancia. El día de Sancha no había sido tan agotador como el de Rata. Ella podría haber estado despierta toda la noche y tal vez toda la noche siguiente, si hubiera sido necesario. Y aunque la difícil situación de Rata demostraba que no había esclavos sueltos en Efuanpincar, esa noche se encontraban en un lugar vacío, lejos de las ciudades o los pueblos. Sancha escuchó búhos y otras aves nocturnas. Antes había escuchado el maullido de un gato salvaje, pero nada grande, nada que le impidiera acostarse cerca de los pies de Rata con un brazo tocando su cadena, de manera que ella sabría si imprudentemente se movía durante la noche. Si sus posiciones hubieran estado invertidas, Sancha no habría tratado de escapar. Debido a su larga experiencia, lo desconocido nunca había sido más hospitalario que lo conocido. No había pensado en escapar durante todo el tiempo que había sido una salamandra entre los pirexianos. Pero a pesar de ello, ella pensaba que esta situación era diferente. Una mejor comparación sería su primer encuentro con Ursa. Después del castigo de Gix, Sancha se había escondido entre los gremlins de la 4ª esfera, pero finalmente ellos la traicionaron, vendiéndola al templo de la carne. Los sacerdotes maestros la atraparon, la castigaron y luego la enviaron a los hornos. Sancha trabajó al lado de fogoneros cubiertos de metal. El acre aire caliente quemaba sus pulmones. No era ningún secreto que el resto de las salamandras de Gix se iban a utilizar arriba lo más rápidamente posible. Pero cuando la fuerza de Sancha se dio por vencida, fue un fogonero quien tropezó con su cuerpo y lo metió en un crisol de metal fundido. Los sacerdotes del fuego no la podrían castigar más después de eso, por lo que el templo envió a Sancha a la arena, donde los guerreros pirexianos perfeccionaban sus habilidades en contra de motores y artefactos hechos en Pirexia o criaturas importadas de otros mundos. A ella le asignaron las tareas que ningún guerrero se hubiera atrevido a hacer: la alimentación de las criaturas, la reparación de los motores dañados y la eliminación de los artefactos que los guerreros no habían podido destruir. Ella había esperado morir allí. Incluso se lo habían anticipado, pero cuando los temibles wyverns
con sus ojos de fuego y garras afiladas, se desbocaron y redujeron a un centenar de sacerdotes y guerreros a petróleo y escombros apelmazados, Sancha, la salamandra, sobrevivió sin ningún rasguño. Como ella no iba a morir sola, y ellos habían fallado en matarle, los sacerdotes planificadores decidieron que Sancha tenía todas las características de una desactivadora. Antes de ponerse a dormir, el inefable había decretado que Pirexia debía ser implacable en la exploración de otros mundos y en la explotación de aquellos materiales, métodos y artefactos útiles que la exploración descubriera. La primera tarea fue fácil. Un pirexiano completado, enfundado en metal y bañado en aceite iridiscente, era minucioso y preciso por naturaleza, incapaz de aburrirse si se le ordenaba examinar todo. Haría exactamente eso, tan preciso en el final como lo había sido al principio. Sin embargo, frente a algo que nunca habían visto antes, los pirexianos menores usualmente se confundían y frecuentemente, debido a su bruto accionar, no solo se destruían a sí mismos, sino que también destruían aquello que habían estado examinando. Era una situación intolerable y exigía una desagradable solución. Colonias enteras de gremlins fueron reclutadas e incluso alimentadas por su astucia y espontaneidad, pero ningún gremlin era tan astuto como las salamandras que quedaban de Geeks, aquellas que se negaban a morir. Había una veintena de ellas encargadas de la fuente, tan idénticas como siempre, porque no podían beber el aceite iridiscente, de modo que se bañaban en él mientras filas y filas de pirexianos completos observaban en silencio. Un sacerdote planificador les describió su nuevo destino. Se irían con los excavadores y observadores, se juntarían con las creaciones nacidas con mente, descifrarían sus secretos para que puedan ser explotados de forma segura para la gloria y el poder de Pirexia. Ellos les dijeron muchas cosas más. Los pirexianos completos nunca sufrirían de fatiga durante un discurso sin fin. Ellos no tenían lenguas que se pusieran espesas o patosas por hablar demasiado. Y, por supuesto, carecían de imaginación. No importaba que Ursa ridiculizara la imaginación de Sancha. Ella tenía más imaginación que todo el resto de criaturas pirexianas juntas. De pie junto a la fuente, manchada de aceite iridiscente, Sancha había imaginado un maravilloso futuro. Su futuro comenzó en un mundo cuyo nombre nunca supo. Tal vez los sacerdotes buscadores habrían conocido su nombre cuando llegaron para investigarlo, pero una vez que descubrían algo útil para Pirexia, el nombre del lugar donde lo habían encontrado era de poca importancia para el equipo de excavadores, cargadores y desactivadores enviados para explotar el descubrimiento. Una vez que los portales eran configurados, ya no importaba dónde estaba verdaderamente un mundo. Solo dando un paso que atravesara el disco negruzco que los sacerdotes buscadores desplegaban en el suelo y ¡zas! El equipo estaba donde debía estar. Cuando el equipo terminaba su trabajo, por lo general una excavación-extracción, guardaban todo, atravesaban de una zancada el extremo inferior del portal, idéntico al otro extremo, con la excepción que le faltaba el pequeño panel de configuración y ¡zas! Estaban de regreso al punto de partida, esperando la próxima misión. Los ambuladores eran artefactos horribles, asfixiantes, helados y sin fin. En definitiva, el trabajo de un desactivador era peor que el de limpiar a los guerreros de la arena. El jefe excavador llevaba consigo una salamandra y uno o dos gremlins hasta el artefacto que había despertado la atención de los sacerdotes buscadores. A continuación se sentaba a una distancia segura mientras los desactivadores hacían el trabajo peligroso. Gran parte de lo que los equipos de excavación sacaban a la luz eran armas abandonadas, con frecuencia todavía preparadas y listas para ser activadas al menor movimiento. Y el resto, aunque no concebidas como armas, igual tenían una tendencia a estallar. Sancha rápidamente se dio cuenta que los gremlins no eran más imaginativos que los pirexianos. Ellos simplemente eran más prescindibles.
Una de esas primeras veces afuera del extremo inferior de un ambulador, cuando vio las manos gris azuladas de un gremlin tratando de tocar la palanca más brillante que tuviera a la vista, Sancha había decidido que trabajaría sola, y deslizó su cuchillo a través de la garganta del gremlin antes de que su imaginación la matara. A los excavadores no les importó. Solo les importaba que ella encontrara y desconectara los diminutos cables entre esa palanca y un cristal palpitante carmesí dentro del artefacto. Después que los portadores llevaran el cristal inerte de nuevo a Pirexia, un heraldo había llevado a Sancha a uno de los enormes templos de obsidiana de la primera esfera, donde el sacerdote planificador, que ocupaba el segundo rango solamente por debajo de los demonios en el complejo sistema de jerarquías pirexiano, le interrogó sobre la excavación y las ideas que le habían llegado a su mente cuando desconectó los cables. Le exigieron que colocara el cristal en el inmenso cuerpo de uno de los planificadores, lo que Sancha hizo, no teniendo otra alternativa que obedecer. No había nadie más sorprendido que Sancha misma cuando tanto ella como el planificador sobrevivieron al experimento. El heraldo le dio una capa de eslabones de oro y una máscara sin rasgos antes de acompañarla de regreso a la cuarta esfera. Por primera vez, Sancha parecía un pirexiano completo. Los excavadores y portadores eran completados con desechos, trozos de latón, cobre y estaño. De sus articulaciones de cuero remendado chorreaba aceite con cada movimiento. No se complacieron al tener una salamandra revestida de oro en medio de ellos. Su vida nunca había sido suave, pero todo lo que Sancha había soportado hasta entonces había derivado de la indiferencia. No fue sino hasta que había sido recompensada por los planificadores que experimentó el odio y la crueldad personal. Por debajo del brazo de Sancha, la cadena de hierro se movió un poco. Sus dedos se sujetaron sobre los eslabones movedizos antes de que sus ojos estuvieran abiertos. Pero el movimiento no era más que el de Rata cambiando de posición en su sueño. Un manto de nubes se habían desplegado entre ellos y la luna. La tierra había quedado en silencio. Sancha se imaginó que vendría una tormenta o algo peor y se encontró que el aire estaba tan vacío como antes. Aflojó su control sobre la cadena pero sin soltarla por completo. Rata podría huir. A pesar de que permanecía encadenado y no tenía esperanzas de sobrevivir a campo abierto, trataría de huir siempre que él creyera que la libertad estaba en otro lugar. No había ninguna palabra que pudiera traducirse como libertad en el idioma pirexiano. La única libertad que conoció un pirexiano era el movimiento sin esfuerzo del metal contra metal, cuando cada pieza era amortiguada en el aceite iridiscente e incluso esa libertad no era asequible a una salamandra unida a la carne, maltratadas y muertas de hambre por los excavadores que dependían de ellas para su propia supervivencia. Sancha se había refugiado en la resistencia, que ninguno de los mundos que había visitado era igual a aquel mundo húmedo y verde de sus sueños. En verdad, Dominaria misma no coincidía con estos sueños. El peor de ellos había sido más hospitalario que Pirexia. Si la perversidad era una justa medida del logro, entonces Sancha utilizó un perverso orgullo para superar el desafío que encontró en el extremo inferior de cada portal ambulante. Una vez que un artefacto estaba expuesto enfrente de ella olvidaba los prejuicios de los excavadores y la brutalidad de los portadores. Cada artefacto era diferente. Sin embargo, también eran los mismos, y si Sancha los estudiaba lo suficiente, sin importar si los había realizado Ursa, Pirexia o algún artífice anónimo en un mundo sin nombre, ella finalmente desentrañaría sus secretos. Sancha nunca estaría verdaderamente completa, pero había logrado ser útil. Se había convertido en una desactivadora, la quinta mejor desactivadora gracias a la esfera roja, que inició una revolución cambiando la manera en que Pirexia energizaba sus artefactos insensibles más gigantescos. Luego de algunos hallazgos más, descubrió que se había convertido en la segunda desactivadora, Orman Usra, aunque en sus pensamientos ella seguía siendo Sancha. Los sacerdotes maestros habían tenido razón acerca de algunas cosas. Las salamandras de Ix eran demasiado viejas.
y demasiado rígidas para poder cambiar. No existía una palabra pirexiana equivalente a la palabra felicidad, y la satisfacción significaba el aceite brillante. Sin embargo, siendo Ormanusra, Sancha encontró una parte de ambas. Los otros podían despreciarla, pero con su capa de eslabones de oro, ella era intocable, y ellos la necesitaban. Dentro de sus caparazones, los pirexianos estaban vivos, entendían la muerte y le temían más de lo que una salamandra lo hacía, porque sin carne, los pirexianos completos no se podían curar a sí mismos, y los pirexianos fabricados con desechos eran casi tan prescindibles como las salamandras. El siguiente punto de inflexión en la vida de Sancha se produjo en las montañas azotadas por el viento de un mundo con 3 pequeñas lunas. El artefacto era enorme y estaba rodeado de la carne podrida de los lugareños que habían muerto defendiéndolo. Un sinnúmero de cristales huecos, no había ni 2 exactamente iguales, traspasaban su oscura superficie retorcida. Cables flexibles brotaban entre los cristales, cada uno sosteniendo un espejo cóncavo. Cuando los espejos se movían, luz y a veces sonido surgían de los cristales huecos. Los sacerdotes buscadores estaban seguros de que era un arma de un poder sin igual. ¡Desactívalo! Le había dicho el buscador. Prepáralo para transportarlo de nuevo a Pirexia. No intentes desmontarlo. Los lugareños lucharon arduamente. Aunque no pudieron derrotarnos, tampoco se retiraron. Murieron por evitar que nos apropiemos de este artefacto. Por lo tanto, tenemos que tenerlo rápido. Sancha no necesitaba razones. El artefacto, cualquier artefacto, era suficiente. Resolver el misterio de cada artefacto era lo único que le importaba. Lo que los sacerdotes hacían con lo que ella descubriera no le importaba. Desde la limitada perspectiva de una salamandra, una nueva arma no significaba nada. Todo en Pirexia ya era mortal. Haciendo caso omiso de los cadáveres, se acercó al artefacto como se acercaba a todo lo demás. Pero el cristal giratorio, como ella lo había nombrado, no era un arma. Sus cristales y espejos no tenían ningún poder, salvo el que tomaban del sol, las lunas, el viento y la lluvia, y luego lo transformaban en patrones de luz y sonido. El artefacto se metió profundamente en los sueños de Sancha, donde despertó una noción de belleza que no se podría haber expresado en palabras pirexianas. Sancha se negó a preparar el artefacto como le habían pedido los sacerdotes buscadores. Le dijo a los excavadores y portadores que no tenía secretos. Nada que Pirexia pudiera utilizar. Simplemente es y pertenece a este lugar. Ella era Ormanusra, y los inmóviles sacerdotes planificadores de la primera esfera le habían dado una capa de oro. Ella había pensado que sus palabras habrían tenido algo de peso entre los rudimentarios excavadores y portadores, y así fue. Tuvieron peso, pero de una manera que Sancha nunca hubiera imaginado. Ellos le despojaron de su manto de oro y le golpearon hasta hacerla sangrar. Destruyeron el artefacto, cada cristal y cada espejo, y luego le dijeron a los buscadores que Ormanusra era la culpable de la pérdida de un arma que podría reducir mundos enteros a polvo. Maltratada y apenas consciente, Sancha fue arrastrada al borde de la misma fumarola donde Gix había caído a la séptima esfera. Un solo empujón y la vida habría terminado para siempre. Pero Sancha estaba hecha de carne, y los sacerdotes planificadores creían que la carne no podía ser castigada hasta que fuera transformada. A Sancha se la llevaron de la fumarola a una celda estrecha, donde ella luchó en la oscuridad por una pequeña porción de eternidad, sostenida por los recuerdos de luces y música danzarina. Cuando los sacerdotes pensaron que ya había sufrido bastante, la repusieron nuevamente en su puesto. Los buscadores habían encontrado otro artefacto enigmático en otro mundo sin nombre. Sancha era Ormanusra. Ella seguía siendo útil y ella tenía el don del engaño para postrarse ante los diversos sacerdotes, rogando por su vida en cualquiera de los términos que le ofreciera.
le enviaron de vuelta al trabajo sin sospechar que una humilde salamandra, lamentando la pérdida de la belleza, le había declarado la guerra a Pirexia. Los excavadores lo sospecharon, pero los grandes sacerdotes no le prestaban más atención a los excavadores de lo que lo hacían con las salamandras, y a pesar de la sospecha, los excavadores que trabajaban con Ormanusra duraron más que aquellos que no lo hicieron. Tan pronto como terminó con una extracción, se había encontrado asignada a otro equipo. 30 artefactos y 22 mundos después de haber sido sacada de su celda, la guerra de Sancha iba bien. Ella no había destruido ningún artefacto que le habían enviado a desentrañar, pero había perdido varios y manipulado algunos más de modo que el siguiente pirexiano que lo tocara nunca lo volviera a tocar nuevamente. Cada vez se sentía más satisfecha de sí misma. Los excavadores ya estaban en sus puestos cuando Sancha llegaba, sola y con náuseas, por haber atravesado el ambulador en su 23º mundo. Un excavador ruidoso de metal y cuero, todo manchado del mismo aceite que apestaba más que brillaba, las llevó a una cueva húmeda, donde filas de linternas de grasa de carne humeante marcaban la excavación. Puede que sea pirexiano, dijo el excavador mientras se acercaban a la trinchera principal. Al menos, eso es lo que Sancha pensó que había dicho. Su caja de voz no funcionaba mejor que el resto del cuerpo. Sancha se asomó a las trincheras, unos cuantos metros más allá. Se sentó sobre sus tobillos, poco a poco, absorbiendo lo que los buscadores habían encontrado aquella vez. Puede que sea pirexiano, le repitió el excavador. Sin importar qué era el artefacto, no era pirexiano, y tampoco lo eran las filas y columnas de especímenes excavados parcialmente detrás de él. Los pirexianos eran útiles. Los sacerdotes extirpadores completaban la carne de las salamandras de acuerdo a su lugar en el plan del inefable, y luego se detenían. La función lo era todo. Estos artefactos no tenían ninguna función aparente. Ellos se parecían, a primera y segunda vista, a estatuas, reproducciones metálicas de insectos que se arrastraban y que, al igual que las ratas y los buitres, se podían hallar en cualquier parte, incluyendo a Pirexia. Y aunque a Sancha no le gustaban las cosas que zumbaban o caían en picada, lo que vio le resultó más parecido al cristal giratorio destruido mucho tiempo atrás que al excavador parado a su lado. Me dijeron que le preguntara qué es lo que necesita para que puedan ser trasladados en forma segura. Sancha negó con la cabeza. Por sobre todas las cosas, los sacerdotes buscadores buscaban fuentes de metales y aceite porque en Pirexia no tenían los suyos propios. Los artefactos eran algo extra. Pero las gemas y metales preciosos que completaban los sacerdotes mayores llegaban a Pirexia como producto del botín. A Ormanusra no le correspondía asegurar un botín. Tenía que haber más, y para encontrarlo, Sancha se apoderó de una linterna y saltó dentro de la zanja donde el excavador, más fuerte pero mucho menos ágil, no pudo seguirla. Cuando estuvo a una distancia de un brazo, se dio cuenta de que los insectos eran totalmente articulados. Aquel que los había hecho, los había construido para que se movieran. Tocó una placa de oro. Estaba tan caliente como su propia carne y vibraba débilmente. Olvidándose del excavador parado sobre la zanja, Sancha corrió hacia uno de los artefactos de la segunda fila. Ese también estaba cálido y vibrante. Pero a diferencia del primer artefacto, tenía una boca llena de dientes metálicos y garras de acero, tan desagradables como cualquiera de las pinzas de los guerreros, además de su caparazón de oro. En un impulso, Sancha trató de doblar el borde levantado de una placa de oro. Una antena larga y segmentada se enrolló en el brazo de Sancha y la arrojó contra la pared de las trincheras, pero no antes de que ella obtuviera la respuesta que quería. La placa no se había doblado. Se veía como oro, pero estaba hecha de algo mucho más fuerte. Sancha tuvo otra respuesta, esta vez menos querida. Los artefactos eran conscientes, posiblemente sensibles, y al menos en parte, alimentados por alguna fuente de poder. ¡Muévete! ¡Muévete! El excavador destartalado le gritó desde el borde. Menos alerta o preocupado por un compañero dañado,
que por una reacción inesperada. Rápidamente aparecieron un puñado de buscadores y portadores apestosos que llegaron ruidosamente, algunos a través de las trincheras y otros a lo largo de los bordes. Un excavador en mejor estado que el resto asumió el mando, exigiendo silencio a sus compañeros y una explicación a Ormanusra. Bastante simple. Se movió y yo no lo esquivé. Una cacofonía de chillidos y trinos se hizo eco a través de la cueva, cuando los excavadores y portadores sucumbieron a la risa. El excavador mejor hecho mandó a hacer silencio. Ellos no se han movido. Ellos no se mueven. Sancha mostró su brazo con lastimaduras. A veces no se discutía con la carne. Los excavadores no tenían rostros articulados. Sin embargo, el jefe excavador inventó una mirada de preocupación. Te asegurarás de que no haga nada, Dijo él, una orden, no una solicitud. Voy a necesitar cables. Dijo Sancha, y luego vaciló cuando una confabulación a medio formar se le ocurrió en su cabeza. Los buscadores deberían haber sabido que los insectos brillantes eran más que estatuas, pero los excavadores y portadores, a pesar de haber excavado las trincheras, no se habían dado cuenta que los artefactos podían moverse. Ella los miró a sus ojos enormes y facetados que se reflejaban en la luz ardiente del farol. Los insectos no eran pirexianos, pero tal vez podría utilizarlos en su guerra privada contra Pirexia, si podía llevárselos intactos y sin morir en el proceso. Cables resistentes. Y telas. Gruesas. Telas pesadas. Y alimento. Algo de comer y no aceite apestoso. ropa. El excavador movió su aparato bucal en confusión. Solo las salamandras y los gremlins, y los estratos más altos de los sacerdotes, envolvían sus cuerpos en ropas. Ropas deshechas. O cuero suave. Algo... Cualquier cosa con lo que pueda cubrir sus ojos. El excavador balbuceó para sí mismo. Los sacerdotes extirpadores podían reemplazar los ojos de una salamandra, si su destino le decía que debía tener un tipo diferente de visión. Pero los excavadores tenían ojos de carne dentro de sus rostros inmóviles. Ese tenía los ojos azul pálido, que se ampliaron poco a poco cuando comprendió. Los excavadores encontrarán lo que necesitas, Dijo. Luego giró su cabeza en una vuelta completa y emitió órdenes a sus compañeros en el rápido y completo idioma pirexiano que Sancha podía entender, pero nunca duplicar. La mitad de ellos traqueteó de inmediato hacia la boca de la cueva. El jefe excavador se giró hacia Sancha, Ormanusra, puedes comenzar. y ella así lo hizo. Caminando por las trincheras, examinó los insectos artefactos ya excavados. Sancha contó las criaturas de oro zumbantes que eran visibles. Salió fuera de las trincheras y midió el resto de la excavación con sus ojos. La cueva podría fácilmente contener un ejército. Sancha no había estado en ese mundo el tiempo suficiente para saber cuánto duraban sus días, pero parecía seguro pensar que ella iba a necesitar por lo menos toda una temporada local, tal vez un año local, para dejar a los guerreros listos para su guerra. Sancha se acercó al enjambre de oro con cautela, empezando por los que consideró que era menos probable que le cortaran un brazo o el cuello si cometía algún error, y así lo hizo, varias veces, hasta que aprendió lo que los hacía despertar y lo que no. Un contacto aislado era más peligroso que un golpe sólido bajo su vientre blindado, y eran mucho más sensibles a su carne que a las manos compuestas de palas de los excavadores. Ella previó problemas si iba a incitar a su ejército para que luchara en Pirexia, y estudió los artefactos por sí misma. Aprovechaba siempre que la lluvia hacía huir a todos, menos a unos pocos excavadores y portadores, hacia el resguardo que les prodigaba el ambulador. Era una lluvia fría y penetrante, el mayor enemigo de los pirexianos pobremente completados. Los portadores retornaban a Pirexia una vez que comenzaba una tormenta. Sancha podría haber ganado su guerra privada con solo algunos de los gremlins de barro, o diluvios torrenciales que amenazaban a la cueva de artefactos mientras cambiaban las estaciones de aquel mundo. La lluvia fría y el barro tampoco eran las condiciones favoritas de Sancha. Se apoderó de las piezas de tela que le trajeron los excavadores, las que, en realidad, eran ropa para gente en general más alta y más ancha que Sancha misma. Las prendas venían rotas y usualmente con tajos, y siempre manchadas de sangre.
se pudrían rápidamente en el clima miserable, y cuando estaban en una condición demasiado maltrecha, Sancha las echaba al fuego y buscaba algo nuevo en las otras pilas. Su necesidad de vengarse de los pirexianos no le había dado lugar a ninguna empatía con los nacidos allí. Consiguió desmantelar con éxito uno de los insectos artefactos más pequeños y aprendió lo suficiente de sus secretos para sentirse segura de que despertarían tan pronto como atravesaran el portal ambulador e ingresaran a Pirexia. Después de eso, era simplemente una cuestión de doblar sus patas y antenas, unirlas con telas y alambres y ordenarle a los portadores que los apilaran en capas con forma de pirámide cerca del borde inferior del ambulador para un eventual traslado a Pirexia. A ella nunca se le ocurrió que los portadores actuarían por su propia cuenta para llevar los artefactos con ellos la próxima vez que escaparan de la lluvia. Y para el momento en que se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Había un sacerdote buscador al frente de los buscadores y portadores. ¡Ormanursa! Le llamó el sacerdote buscador en ese tono amenazador que solo los pirexianos de alto rango podían lograr. Se te dijo que garantizaras el traslado seguro de estos artefactos a Pirexia. Has sido advertida que la ineficiencia no será tolerada. Has fracasado en ambos sentidos. Los artefactos que has manipulado fueron desmantelados antes de que pudieran causar ningún daño. El buscador de muchos ojos estaba de pie entre Sancha y la boca de la cueva. No habría manera de dejarlo atrás o conseguir escapar a través del enorme conjunto de excavadores y portadores. Si hubiera tenido la tentación de correr, pero Sancha no había tenido la tentación de hacerlo. Sancha podría tener sueños exuberantes y verdes de otros mundos que no eran Pirexia. Y aunque había aprendido a declararle la guerra a su propia especie, ella no había aprendido a desobedecer. Cuando el sacerdote la llamó al frente, ella tiró sus herramientas y salió de la zanja. Los excavadores portadores formaron un círculo alrededor de ella y del sacerdote buscador. Ellos gorgojeaban entre sí. Esta vez, Ormanusra había ido demasiado lejos y no sobreviviría la ira del sacerdote buscador. ¡Cava! Le ordenó el sacerdote buscador, y ella entendió lo que se proponían hacer con ella. Sancha cavó en el suelo húmedo hasta que había realizado un agujero tan ancho como sus hombros y tan largo como su altura. No había nada peor que una prisión demasiado pequeña y demasiado estrecha. Tenía los dedos entumecidos y ensangrentados. Pero arañó el suelo hasta que el sacerdote buscador se impacientó y ordenó que un excavador terminara el trabajo. Cuando estuvo terminado, la superficie del agujero era de tan poca profundidad que le llegaba a la altura de la cintura y era exactamente de la longitud y la anchura que Sancha había establecido. Ella había pasado por esto antes, y con un suspiro saltó al agujero, aterrizando con sus pies en el extremo más profundo, lista para ser enterrada viva. Todavía no, dijo el sacerdote buscador mientras un segmento de alambre se desenrollaba de su brazo. Sancha lo reconoció como una de las antenas de sus insectos guerreros. Ella salió del agujero preparada para sentir dolor, preparada para la muerte, porque estaba segura de que el sacerdote buscador había mentido. Solo unos pocos de sus guerreros habían llegado a Pirexia, y, sin lugar a dudas, todos ellos habían caído, pero al menos uno había hecho algo de daño antes de que fuera destruido. Esa victoria fue suficiente para Sancha, mientras le ataba las muñecas con un trozo de cable colgando de una rama de árbol para mantener sus extremidades en posición vertical durante la terrible experiencia que viviría. El dolor ya fue suficiente cuando el primer latigazo proveniente de la antena destrozó su ropa andrajosa y el segundo golpe se hundió profundamente en su carne. Los excavadores y portadores contaron los golpes. Hasta los pirexianos menores eran muy buenos para contar. Sancha les oyó contar hasta 20. Después de eso, todo se volvió borroso. Pensó que había oído el grito de 45, pero eso podría haber sido solo un sueño. Esperaba que fuera un sueño. Luego le pareció que hubo un golpe que no llegó a destino, y no fue contado por los excavadores y portadores. Eso también podría haber sido parte de un sueño. Salvo que no hubo golpes después de ese, y nadie la empujó hacia lo que con toda seguridad habría sido su tumba permanente. En vez de ello hubo una luz brillante y un gran ruido. Una tormenta, pensó Sancha lentamente. Lluvia. La lluvia hacía huir lejos a los excavadores, cargadores y hasta al sacerdote buscador en busca de refugio. Sus heridas habían empezado a doler,
Ahogarse hubiera sido una mejor y más fácil manera de morir. Si los excavadores y portadores quisieran el recuento, no había manera de medir el tiempo que estuvo sostenida debajo de las ramas del árbol, incapaz de levantarse o de dejarse caer. En retrospectiva, no podría haber sido mucho más tiempo antes de que ella escuchó una voz hablar en el idioma de sus sueños, el lenguaje que le había enseñado la palabra belleza. Sancha se dio cuenta que no cayó y que la lluvia tampoco estaba presente. La voz llenó su cabeza con sonidos reconfortantes. Entonces una mano, que era a la vez cálida y suave como la suya, tocó su rostro y cerró sus ojos. Cuando se despertó, se halló en una tumba de dolor y fuego, pero la voz seguía en su cabeza diciéndole que el miedo no era necesario, que era incluso perjudicial para su curación. Ella recordó sus ojos y al abrirlos, observó a un fantasma llameante con ojos de muchos colores. Sancha pensó en Gix, y por primera vez en su vida se desmayó. La próxima vez que Sancha se despertó, el dolor y el fuego se habían ido. Estaba débil, pero entera, y yacía en una suavidad como nunca había sentido antes desde que había salido de las cámaras. Un hombre se cernía a su lado, mirando a la distancia. Ella solo tenía la fuerza para decir una palabra y la eligió con cuidado. ¿Por qué? Su rostro preocupado mientras miraba se volvió sombrío cuando miró hacia abajo. Pensé que los pirexianos te matarían. Sin lugar a dudas hablaba el lenguaje de los sueños de Sancha, el idioma del lugar donde había estado destinada a dormir. Él también sabía el nombre de su lugar, y había adivinado correctamente que los pirexianos habían tenido la intención de matarla, pero él no parecía reconocer que ella también era pirexiana. Olas de cautela corrieron a través de la debilitada carne de Sancha. Ella luchó por ocultar su temblor. Un pedazo de tela la cubría. Lo apartó hacia un lado, dejando al descubierto su cuerpo desnudo. El ceño de él se profundizó. Pensé que te habían capturado. Pensé que iban a cambiarte como cambiaron a mi hermano, pero yo llegué demasiado tarde. Has sangrado. No hay metal o aceite debajo de tu piel, pero ya te habían hecho uno de ellos. ¿Te acuerdas quién has sido, niña? ¿Por qué te llevaron? Pertenecías a una familia prominente. ¿Dónde has nacido? Ella tomó una respiración profunda. La honestidad ante las circunstancias presentes parecía el mejor camino, tal como lo había sido con Gix, porque seguramente este hombre era un demonio, y era obvio que ya estaba en guerra contra Pirexia. Yo no nací. Yo nunca tuve una familia y nunca fui un niño. Soy Orman Husra, quien se hace llamar Sancha. Soy pirexiana. Pertenezco a Pirexia. Él cerró sus nudillos blancos en un puño sobre la cara de Sancha. Ella cerró los ojos, careciendo de la fuerza necesaria para realizar cualquier otro acto defensivo, pero los golpes no cayeron. Escúchame atentamente, Sancha. Ahora tú me perteneces a mí. Después de lo que te hicieron, por cualquier razón que te hayan hecho eso, no tienes ya ninguna causa que te haga amar o ser leal a Pirexia. Y si eres inteligente, me dirás todo lo que sabes, empezando por cómo tú y los otros planeaban regresar a casa. Sancha era inteligente. Gix mismo lo había admitido. Ella fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que este hombre de pelo amarillo era a la vez más y menos de lo que parecía. Midió sus palabras con cuidado. Hay un refugio en la parte inferior de la colina. Llévame allí. Yo te mostraré el camino a Pirexia.